Estimados todos, el día de hoy veremos otro método para determinar el nivel de riesgo. Veremos el método de William Fine, que es un procedimiento altamente difundido y que lleva el nombre de su creador. Este procedimiento ha sido creado porque años atrás muchas empresas lo que hacían a modo de prevención es tomar medidas para todos los peligros identificados. Entonces el costo de prevención era muy alto y lo que William Fine trata es de bajar estos costos, y es así que nota que tomando en cuenta solo aquellos riesgos significativos, entonces estos costos podían bajar. Crea así el método tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia del evento, las consecuencias que puedan originarse en caso de que suceda y la exposición a esa situación de peligro. Él, a diferencia de ayer, tiene otra definición. Él llama magnitud del riesgo o grado de peligrosidad, sin embargo el concepto es el mismo, y la fórmula que él da es: grado de peligrosidad es igual a consecuencia por exposición y por probabilidad. ¿Qué es consecuencia? Se define como el daño debido a que el riesgo suceda, incluyendo las desgracias personales como los daños materiales e infraestructura. Aquí les doy una tabla de ejemplo de valoración, pero igual que ayer pueden tomar distintos niveles de valoración. Uno puede tomar de 1 al 5, del 1 al 100, de 0 a 10. Entonces esto depende de cada uno de la empresa donde uno trabaja y de lo que ve que podría ser mejor para su ponderación. Pero a ver, en el ejemplo aquí, por ejemplo, 10 se ha valorado a aquellos que ocasionen muerte y o daños mayores a $6,000, 6 a lesiones incapacitantes permanentes y o a daños entre $2,000 y $6,000, 4 para lesiones con incapacidades no permanentes y o daños entre $600 y $2,000, y 1 para lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y o pequeños daños económicos. Fíjense que se ha tomado, porque no siempre hemos visto ya, no siempre hay daños a la persona, sino también hay daños a los materiales o a la infraestructura. Entonces por eso se hace el IO entre daño a la persona o el valor económico. Exposición se define a la frecuencia con que se presenta esta situación de riesgo. Aquí también vemos un ejemplo, y de igual manera ustedes pueden valorar de otra forma. 10 a situación de riesgo que ocurre continuamente o muchas veces al día, por ejemplo. 6 frecuentemente, una vez al día. 2 ocasionalmente o una vez por semana, y 1 remotamente posible. Y la probabilidad es la posibilidad de que pueda ocurrir esa situación. Entonces 10, por ejemplo, es el resultado más probable y esperado. 7 es completamente posible, nada extraño, y tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%. 4 una rara situación y tiene una probabilidad de 20%, y 1 es que nunca ha sucedido en muchos años de exposición, pero hay la posibilidad, ¿no? Entonces podría haber. Entonces, una vez que se ha dado valores a cada uno de esos, lo que hacemos es multiplicar y de acuerdo a la fórmula que hemos visto, y una vez calculado el grado de peligrosidad, vamos a tener valores entre 1 y 1000, y de acuerdo a eso vamos a
darle una magnitud a ese riesgo. Entonces nos va a salir un resultado o bajo, o medio, o alto. Bajo va a ser entre 1,300, por ejemplo. Esto igual depende de la ponderación que ustedes le han dado, entre 300 y 600 medio, y entre 600 y 1000 alto. ¿Cómo podemos interpretar un resultado alto, ¿no? Es, como ayer hemos visto, un nivel significativo de riesgo. Entonces, en alto tenemos que hacer una intervención inmediata a ese peligro que nos está dando una situación de riesgo, ¿no? Entonces hay que tomar medidas inmediatas. Medio, hay que hacer una intervención a corto plazo, y bajo haremos una intervención a largo plazo, y es un riesgo tolerable, ¿no? Que suceda no va a ser tan grave. Aquí les he puesto una planilla que yo uso con unos ejemplos, bueno, que los he puesto ahorita, a ver, ojalá valga. No es necesario que lo hagan así, pero para que sirva de ejemplo. Digamos, tenemos el área de administración, el proceso es de recepción, la actividad se realiza al aire libre, esto es, están ahí, es una industria que recibe tanto materia prima como está despachando producto. Entonces hay varias personas que están ahí trabajando al aire libre. El primer peligro identificado. ¿Cuál es el peligro? La radiación de rayos UV, porque están trabajando ahí al aire libre. La descripción de la actividad, radiación ultravioleta, del riesgo, radiación ultravioleta del sol. La consecuencia, esto se me ha cambiado, tenía que estar uno más ahí, pero bueno. La consecuencia, cáncer de piel o glaucoma en el sentido de la vista. Bueno, estos están intercambiados, estas dos columnas. El control que se tiene en esa industria es que ellos tenían un casco, y esos chavos los que llamamos chavos para cubrir cuello, las condiciones en que trabajan así son normales. Entonces, para determinar el peligro, se toma en cuenta la exposición al peligro, hay cuántas personas están expuestas, luego la infraestructura que se tiene y el método de trabajo, es decir, si hay normas, si hay procedimientos, etc. Entonces, de acuerdo a esto, igual a cada uno de ellos yo le he puesto una ponderación. Ustedes podrían tomar, si quieren, únicamente probabilidad de que suceda o no, pero en este caso lo que yo he hecho es disgregar la probabilidad, y a cada uno de ellos les he dado un valor. Luego lo que hago es determinar la probabilidad total, que ya me sale alta. La severidad es crítica porque el cáncer de piel y el glaucoma no son chistes, son enfermedades importantes. Multiplicando ya el grado de peligrosidad o el nivel de riesgo, sale significativo. Entonces para poner en la matriz ya le pintamos color rojo si es significativo, y lo que sí hay que poner en todo es los posibles controles que vamos a tener. En este caso vamos a dotar de elementos de protección al personal, y además capacitarlos y concientizarlos del uso de estos. Otro ejemplo, ya en la oficina de recepción, en la parte donde circula se ha visto que habían cables que estaban ahí puestos y estaban en medio del paso. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Es caída al mismo nivel por tropiezo. Las posibles consecuencias, contusiones o fracturas. Habían ahí una señalización, pero no estaba tan válida porque se había puesto en el cable como una cinta, digamos, para que vean, pero
no es la situación ideal, y esto en condiciones normales. Igual, la probabilidad de que alguien se tropiece era alta. La severidad no es crítica, pero sí es importante porque al final pueden lastimarse. Y de acuerdo a eso nos sale que el nivel de riesgo es significativo, entonces sí, también hay que tomar controles inmediatos. Se ha puesto que hay que cablear mediante ductos por la pared, eliminando los cables que están en el piso, y también capacitar y concientizar al personal para que no pongan los cables en medio del piso. Otro ejemplo, digamos, en recepción, en trabajo de escritorio, es el trabajo de estar en silla y escritorio, malas posturas. ¿Qué podría pasar? Son trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué se tenían? Se tenían sillas ajustables, esas eran las condiciones normales. La probabilidad de que tengan estos trastornos musculares es alta, porque no estaba trabajando esa persona en buenas condiciones. La severidad es media, entonces el nivel de riesgo nos ha salido moderado, no es necesario. Ese color está mal, amarillo debía ser. Y entonces se tomará medidas a mediano plazo. El día sábado vamos a hacer ya el cálculo, vamos a hacer un ejercicio con mayor detalle de tanto lo que hemos visto ayer como hoy, y para que lo comprendan mejor. No es complicado, pero sí es moroso, porque hay que identificar todos los peligros, hacer los cálculos, entonces hacerlos toma tiempo. Por eso, si pueden, y los que ya conocen, vayan adelantando el trabajo para la siguiente semana. Bueno, gracias y hasta el día de mañana.